Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche y quiero comenzar agradeciendo a Alejandro Rodríguez, a Jesús Ramírez y al coordinador Arturo por el esfuerzo que han hecho para invitarme y lo amables que han sido conmigo. Y bueno, hoy yo voy a hablar sobre el psicoanálisis y la piel, que es un tema no tan común de escuchar, así que espero que les interese y que luego tengamos un rico intercambio. En principio, la piel es un órgano, ¿no? Es el órgano más grande del cuerpo. Es una típica pregunta de examen de esos concursos que se hacen en la tele. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La gente contesta el hígado y no, es la piel. Y es un órgano muy complejo que además de ser grande, tiene el mismo origen embriológico que el cerebro. O sea, proviene de la misma capa de células y por lo tanto tiene algunas características en común. Y estas características en común se van a relacionar con la capacidad de recibir señales y emitir señales. Y además por la comunicación que la piel va a tener con el cerebro. De modo tal que cualquier cosa que impresione la piel, que es un órgano muy perceptivo, pues eso le va a enviar mensajes al cerebro. Históricamente se pensaba que la piel era blanco de la acción de hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea o, en fin, los corticoides, el cortisol, en fin, distintos tipos de hormonas tenían como diana, digamos, como blanco de su acción, receptores en la piel. Esto, por supuesto, es así y por eso la piel reacciona cuando estamos hipotiroideos o cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados, etc. Pero tiempo después se descubrió que la piel producía las mismas hormonas cuyo estímulo recibía. O sea que hay células de la piel que producen prácticamente todas las hormonas que circulan en el organismo y también todos los neurotransmisores que produce el cerebro. Con lo cual, casi podríamos decir que la piel es como si fuera una especie de cerebro periférico. Pero bueno, esta no es una conferencia de psiconeuroinmunoendocrinología, sino que es una conferencia de psicoanálisis. Y la verdad es que Freud dijo muchas cosas sobre la piel. Una de las cuales es famosa, es una frase famosa, y que es que cuando Freud dijo, la piel es la zona erógena por excelencia. Esto es muy importante porque, como todos ustedes sabrán, nosotros tenemos un cuerpo biológico, pero también tenemos un cuerpo erógeno. El cuerpo biológico es el cuerpo que se estudia en medicina, que tiene su anatomía, su fisiología, su patología. También tiene su representación en la corteza cerebral, que se llama el homúnculo del encéfalo, y que es común a todos los hombres. O sea que si hacemos, hombres y mujeres, si hacemos un afiche con un cuerpo humano y mostramos los huesos, los músculos, los vasos, va a ser igual para todos. Pero en cambio, si pasamos a hacer un afiche del cuerpo erógeno o del cuerpo de los sueños, cada uno va a tener el suyo y va a ser diferente de los demás. Pues bien, en este cuerpo erógeno, la piel cumple un rol fundamental y por eso Freud decía que era la zona erógena por excelencia. Y también decía que hay zonas erógenas privilegiadas, como la boca, los genitales, en donde la piel se transforma en mucosa y adquiere una sensibilidad especial que tiene que ver con esta idea de que hay zonas erógenas que son privilegiadas. Al mismo tiempo, otro tema muy importante es que la piel es como una pantalla de expresión de las emociones. Cuando nosotros tenemos vergüenza, la piel se pone colorada. Cuando tenemos ira también y se dilatan las venas.
cuando tenemos miedo nos ponemos pálidos, una noticia nos puede poner los pelos de punta, como pasa a veces con los gatos o algunos otros animales. A nosotros se nos pone, no sé si en México se dice igual, va a haber una serie de expresiones que son típicas de la Argentina, pero que estoy seguro que ustedes las van a poder entender. Por ejemplo, nosotros decimos con determinadas noticias, se me ha puesto la piel de gallina. Y esto significa que ha ocurrido una piloerección. Entonces, en definitiva, la piel es una pantalla de expresión de las emociones. Asimismo, la participación que la piel tiene en la expresión de los afectos da lugar a que existan un montón de expresiones del lenguaje que utilizan palabras relativas a la piel para expresar una idea. Y así es como nosotros decimos que para que decirle algo a alguien que es algo muy delicado o que tiene consecuencias o que se puede ofender, entonces tenemos que tener tacto. O, por ejemplo, para manejarnos socialmente en determinados niveles, tenemos que tener roce, que es una manera de decir, de aludir a la piel en forma indirecta. O, por ejemplo, también se dice que alguien tiene que hacerse la piel dura o curtirse o curtir la piel cuando se tiene que fortalecer por la experiencia frente a situaciones que puedan ser agresivas o demasiado exigentes. Y así podría estar toda la noche hablando de expresiones del lenguaje que aluden a la piel para referirse a estados emocionales o relaciones sociales. Muy bien. Ahora, yo he dicho, citando a Freud, que la piel es la zona erógena por excelencia. Pero cuando hay una zona erógena, también hay una pulsión. Como ustedes saben, la pulsión tiene una fuente, que es una zona erógena. Y hay una pulsión relativa a la piel, que es la pulsión de tocar, y que es como un impulso que tenemos a tocar, y que lo podemos ver perfectamente en los niños muy chiquititos que quieren tocar todo. Y por eso todo lo que sea un agujerito o algo de una textura especial, tenemos que protegerlo, sobre todo porque además los dedos de los niños no siempre están libres de chocolate, helado, moco o cualquier otra cosa que ellos van tocando. Y ahí ocurre algo interesantísimo, y es que en la pulsión de tocar, la piel es fuente y la piel es objeto, porque nosotros podemos tocarnos a nosotros mismos. Entonces, en la pulsión de tocar hay una función reflexiva pulsional que va de la fuente al objeto y por intermedio del mismo agente, porque por ejemplo yo me puedo tocar mi propia mano con mis propios dedos, flexionando así los dedos. Y por supuesto, también esta pulsión de tocar no busca solo la propia piel, sino la piel del otro. Ahora, cuando la piel toca la propia piel, pueden pasar infinidad de cosas, desde la agresión contra sí mismo, por ejemplo, tocarse la propia piel en un acto autolesionante, o tocarse la propia piel en un acto autoerótico. Y de hecho, la masturbación es una forma de tocarse la propia piel con la mano, la piel de los genitales. Ahora, las pulsiones a veces interactúan entre sí. Y así como hay una pulsión de tocar, también hay una pulsión de ver o de mirar. Y que están muy entrelazadas. ¿Por qué? Porque la pulsión de ver también puede apuntar a la piel o a los genitales.
Y además porque una es subrogado de la otra. Es decir, todo lo que no llegamos, no alcanzamos a tocar porque está lejos, sustituimos el tocar con el ver. Y así como hay un impulso a tocar, también hay una prohibición de tocar. Y en esto hay un antecedente muy importante en el psicoanálisis post-freudiano, que es el de un autor que se llama Didier Ancieux, un autor francés, que escribió un libro que se transformó en un clásico del tema y referente del tema, que se llama El yo piel, y que trata sobre una especie de figura que utiliza el niño, que Didier Ancieux llamó yo piel, y que el niño utiliza esa figura para representarse a sí mismo. Y además para representarse a sí mismo en su relación con la mamá e irse separando poco a poco. Bueno, entonces este autor, Didier Ancieux, habló mucho de la prohibición de tocar y en merced a esta prohibición de tocar ocurren fenómenos importantísimos de separación que son necesarios para la construcción del yo, como separado de lo que es no yo. Y así es como, por ejemplo, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Eso no se toca puede ser, no se tocan los genitales, no se toca la materia fecal, no se toca el cuerpo del otro, si se toca no te puedes apoderar de él. Y después eso se extiende, por ejemplo, a no hay que pegarle al otro niño, pegarle en el sentido de hacerle daño, de azotarlo. Muy bien. Entonces, vuelvo al título de la charla, que es el psicoanálisis y la piel. Si decimos el psicoanálisis y la piel, pensamos inmediatamente en el paciente de piel, o sea, alguien que tiene una enfermedad de la piel, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta surge inmediatamente que es, ¿qué es un paciente de piel? ¿A quiénes llamamos pacientes de piel? Bueno, paciente de piel somos todos nosotros, todos ustedes, todos los organizadores de Yoica, todos los que tan amablemente, y les devuelvo los saludos tan afectivos que me están mandando, todos ustedes también son pacientes de piel. Ya estarán pensando, le mandamos saludos tan afectuosos y nos dice que somos pacientes de piel. Sí, les digo eso porque nadie está exento de un día tener una alergia, tener un rash cutáneo, una urticaria, granitos, acné, una ampolla, una pústula, en fin, un hongo. Nadie se salva de alguna vez haber tenido una lesión en la piel o de tenerla en este momento, o incluso de haber heredado una condición genética por la cual uno puede tener la propensión a desarrollar una enfermedad crónica de la piel. Entonces, el paciente de piel no es un pobre enfermo que tiene una psicopatología que lo diferencia de nosotros. No, el paciente de piel somos todos. Ahora, ¿qué característica tiene un paciente de piel? Bueno, una de las características es que es alguien que se siente marcado o marcada. Un paciente de piel se va a sentir teniendo una marca y que esa marca lo o la distingue. La distingue de los demás o de sí misma o de sí mismo en el pasado. Voy a hablar voy a hablar en masculino en la mayoría de las veces para no tener que estar todo el tiempo aclarando y porque si me propusiera hablar en lo que se llama lenguaje inclusivo no me saldría lo espontáneamente que yo quisiera. Así que a partir de ahora voy a hablar en masculino, pero para referirme a todos.
Entonces, esta persona siente que tiene una marca. Segundo, esta persona se siente mirada. Y acá es muy importante porque uno puede tener un granito, un forúnculo, una lesión de la piel en una zona que no se ve o que está tapada por las vestimentas, ¿no? Sin embargo, aunque sea una zona oculta, el paciente de piel se siente mirado. ¿Y por qué se siente mirado? Primero y principal, porque se mira a sí mismo. Entonces, cuando se siente mirado por todos y se siente mirado por sí mismo, aunque la lesión no se vea. La tercera característica es que el paciente de piel se siente como llevando una vestimenta que no le gusta y que por lo tanto o es una vestimenta que le pica, como cuando uno se pone un pullover de estos de lana. Hay una lana que se llama mohair que particularmente pica, ¿no? Y que hay gente que no la puede soportar. Entonces, el paciente de piel se siente vestido con una vestimenta que o le pica, o le duele, o le arde, o le da calor, o simplemente le molesta y le queda incómoda. ¿Vieron cuando a uno le regalan algo que le queda chico o que le queda grande? Bueno, la enfermedad de la piel hace que nuestra vestimenta natural, que es toda la piel, empiece a molestar o a quedar mal, queda inadecuada, no nos conforma. Otra característica es la de sentirse, que tiene que ver con la de sentirse marcado, es la de sentirse estigmatizado. La palabra estigma viene de la antigüedad y significa pena de mutilación estética, porque parece que en la antigüedad, cuando a alguien se lo castigaba, una de las maneras era hacerle un tajo, una marca, algo que lo mutilara y que lo hiciera estéticamente marcado. Entonces, la enfermedad de la piel estigmatiza, lo mismo que estigmatiza la locura, ¿no? Bueno, ¿cómo viene esta persona a un psicoanalista? Puede venir por motu propio, pero generalmente viene derivado. Y viene derivado por algún familiar, por algún amigo o por un dermatólogo. Generalmente viene mal derivado, porque lo que hacen es decirle, no puedes estar así, anda a un psicoanalista, anda a un psicólogo, te tenés que tratar, mira cómo estás. ¿Y por qué mal derivado? Pues porque una de las cosas que le molesta al paciente de piel es ser interpretado como si hubiese dicho algo o hubiese mostrado algo a propósito. Por ejemplo, lo peor que uno puede hacer cuando una persona tiene, por ejemplo, una psoriasis muy extendida y está en un momento de brote, es que venga un conocido, aunque sea un amigo o un familiar, y le diga, ¿cómo estamos hoy, ¿O qué te ha pasado? Y el paciente todavía todavía ni nunca no ha dicho nada ni tenía ganas de decir nada. Entonces, esta forma de interactuar es algo que le hace sentir al paciente que está frente a todos, que esto es otra de las cosas características, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela primaria yo tenía una maestra que en primer grado amenazaba a los que se portaban mal diciendo que en el acto central, cuando se levantaba la bandera, al que se portaba mal lo iba a poner desnudo delante de todos. Fíjense a qué colegio me mandaron mis padres, seguramente ustedes estarán pensando que ahí nació el psicoanalista, ¿no? Bueno, entonces, eso de estar desnudo o desnuda frente a todos y sin haberlo querido, digamos, o sea, como castigo, es una de las cosas que hace sentir al paciente enfermo de la piel el hecho de que
le pongan como un template, o sea, un cuadro, un marco a su cuerpo o a su estado emocional, solo por lo que se ve. Bueno, por otro lado, supongamos que el paciente viene derivado bien, en este caso sería bien derivado por el dermatólogo. En general la gente va al psicoanalista porque quiere hablar de sus problemas, pensar sobre sus conflictos, contar sus sueños, conocerse mejor a sí mismo, etc. Y resolver algún problema, ¿no? Pues bien, el paciente enfermo de la piel viene para que se le saquen la enfermedad de la piel. No siempre y casi nunca viene a psicoanalizarse, sino que viene a, como dicen en inglés, get rid of. Quiere que le saquen de encima esas manchas, ese picor, esa inflamación o ese aspecto que la enfermedad de la piel le ha dejado. Y ocurre entonces algo también muy interesante, que son los destinos de las pulsiones comprometidas, que Freud lo llamaba destinos prerrepresivos de la pulsión. ¿Cuáles son los destinos prerrepresivos de la pulsión? Pues la vuelta sobre el propio sujeto y la transformación en lo contrario. Con lo cual, por ejemplo, lo que vamos a tener en los enfermos de la piel cuyas pulsiones tienen destinos prerrepresivos, vamos a tener el par exhibicionismo-guayerismo por la vuelta sobre el propio sujeto, y vamos a tener el sadismo y el masoquismo, también por la vuelta del propio sujeto, y también vamos a tener amor y odio por la transformación en lo contrario. Cuando tomamos estos ingredientes que acabo de mencionar, sadismo, masoquismo, guayerismo, exhibicionismo, amor y odio, y los ponemos en la ensaladera como si fuera toda una ensalada, lo batimos un poco, ¿y con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el paciente se lastima porque se le ha mezclado el amor y el odio y se le ha vuelto sobre sí mismo, de modo tal que el paciente puede entrar en una conducta de autolesionismo, que es una conducta sadomasoquista, porque es sádica, porque el mismo paciente, el mismo sujeto, es sujeto de esa acción, y es masoquista porque el mismo sujeto es objeto de esa acción. Y la piel va a ser el escenario inflamado, descamado y herido y sangrante de ese combate y de esa dialéctica de amor, odio, sadismo y masoquismo, que no logran volcarse hacia afuera. Y lo mismo pasa con el exhibicionismo y el voyerismo. Por eso, una de las cosas muy importantes que aporta el psicoanálisis a un paciente enfermo de la piel es que el ámbito psicoanalítico no es un ámbito para mostrar. Es decir, que si el paciente viene y lo primero que quiere es mostrar, el psicoanalista lo primero que le va a decir es: no, un momentito, acá usted no viene a mostrar, sino que viene a hablar y yo quiero escuchar. En todo caso, si usted tiene una necesidad muy importante de mostrarme lo mal que está, lo herido que se siente, lo manchado que está su piel o las lesiones que tiene, ok, después me muestra, pero primero yo lo quiero escuchar. Y aquí hay uno de los consejos principales que un psicoanalista le puede dar a un dermatólogo, a un cosmetólogo, a cualquier profesional del área, si trabajamos en equipo. Y es que no comience una consulta diciéndole al paciente: muéstreme qué le pasa, sino cuénteme qué le pasa. Y la mostración quedará para después. Y a propósito dije mostración, porque en realidad mostración es casi lo opuesto de representación. Y una de las tareas de la terapia analítica
va a ser transformar la mostración que trae el paciente en representación. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la representación siempre alude a otra cosa. Presenta de nuevo algo para aludir a un nuevo significado o digamos, efecto de sentido que va a aparecer representando, que es casi como decir, no es exactamente lo mismo, pero es casi como decir simbolizando. En cambio, la mostración no alude a ninguna otra cosa, no produce otro efecto de sentido, sino que lo que genera es algo así como angustia y horror. O sea, te muestro y te capturo con la imagen de lo que te estoy mostrando, y de lo cual no vas a poder decir una palabra, sino que lo que yo espero es que tengas una reacción emocional. Y en función de tu reacción emocional, yo, el paciente de piel, me voy a ubicar para saber, según cómo me miras, quién soy para ti. Bueno, es en función de esto que yo, muchos años atrás, casi 20 años atrás, desarrollé una experiencia multidisciplinaria, que después fue interdisciplinaria y luego finalmente transdisciplinaria. La diferencia es que transdisciplina es cuando las distintas disciplinas van creando una nueva realidad y van interactuando, generando nuevos conceptos. La interdisciplina es cuando, bueno, se escuchan los unos a los otros y hasta pueden tomar cosas de lo que el otro le dice, y la multidisciplina es directamente que son todas partes segmentadas o compartimentadas que están trabajando juntos, pero que no modifica cada uno su conocimiento, su encuadre o su apreciación de la realidad. Bueno, entonces les decía que muchos años atrás yo trabajaba en un hospital muy importante, un hospital escuela de Buenos Aires, y era jefe de día de interconsultas. O sea que atendía todos los pedidos de interconsulta con psicología, psiquiatría, de las distintas especialidades médicas. Y los que más pedían interconsulta eran los dermatólogos. Con lo cual empecé a ver muchos pacientes dermatológicos muy graves, porque para que un paciente de piel esté internado en un hospital de alta complejidad, imagínense qué compromiso corporal tiene que tener. Bueno, y este trabajo conjunto hizo que se me ocurriera una idea de desarrollar lo que se llama una técnica de atención conjunta. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se lo manda a psicopatología, ya sea en un hospital o en forma privada, bueno, te derivo a un consultorio de un colega psicoanalista o psiquiatra psicólogo, el paciente no va porque dice, yo no estoy loco, no quiero que me tilden de loco, porque para el paciente, al psicólogo van los locos. Esto no pasa en el ámbito psi, en donde nos conocemos mucho y tenemos ya como cierta jerga compartida y hábitos y conocimientos, sino que pasa en la gente común de la calle que no sabe nada de psicoanálisis y que cuando la derivan dice, pero si yo no estoy loco. Entonces, para evitar esto, el psicoanalista, el psicólogo, el psiquiatra no deben quedarse cómodamente instalados en su servicio o en su consultorio, sino que tienen que ser capaces de ir, como dice Mahoma, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ir al servicio de dermatología y atender ahí en un consultorio que no es el setting que uno está acostumbrado. Pues bien, la idea era que cuando venía el paciente, recibirlo el dermatólogo y el psicoanalista juntos, y el psicoanalista con el guardapolvo puesto en el hospital. Y sin explicarle al paciente, mire, yo soy psicoanalista, él es el dermatólogo, o al revés, sino
cuéntenos qué le pasa, como si fueran 2 dermatólogos que están con él. Y claramente los pacientes se dividían en 2 grupos. Los que venían a contar problemas con la esposa, con el marido, con los hijos, con el trabajo, con la economía, con la relación entre la enfermedad de la piel y los vínculos o las tareas, ¿no? Y los que venían a mostrar y no hablaban de nada personal. Cuando el paciente hablaba de sus problemas personales, comenzaba yo, haciéndole preguntas e interactuando con él. Cuando empezaba mostrando, comenzaba el dermatólogo. Y luego, en una segunda etapa, yo le hacía preguntas y lo interesantísimo era que cuando terminaba la entrevista, que era larga, el paciente se iba muy contento y decía, usted, doctor, parece psicólogo, no dermatólogo. Entonces ahí le aclarábamos que yo era psicosomatólogo, le decíamos así para que no pensara que era una cuestión de los locos. Bueno, esta experiencia que la hicimos primero en el hospital, después la hicimos en forma privada y tuvo muchísimo éxito y terminó siendo un instituto de tratamiento psicosomático de enfermos de la piel que llegó a tener 8 integrantes del área PSI y creo que eran 12 dermatólogos. Fuimos contratados por casi todas las prepagas del país y algunas obras sociales sindicales. Salimos en la televisión un montón de veces y de esa experiencia se generó mi tesis de doctorado y mi libro El psicoanálisis y la piel. Yo actualmente ya no estoy más en ese centro médico que todavía existe, que tiene sucursales y que se transformó en una cosa muy importante. Pero yo preferí seguir trabajando como psicoanalista, cómodo en mi consultorio, porque eso ya era un emprendimiento que requería muchas tareas por fuera de mi especialidad o de mi profesión. Bueno, entonces, en esta experiencia multidisciplinaria, transdisciplinaria, aprendimos un montón y además pudimos ver episodios que fueron muy reveladores y que me ayudaron muchísimo en mis conceptos sobre psicosomática. Y que, bueno, hoy trato de transmitir en los cursos o a mis alumnos de la facultad. Por ejemplo, en un tiempo desarrollamos también grupos, tratamiento de psicoanálisis grupal. Y en esos grupos había veces, épocas en donde los pacientes habían mejorado muchísimo. Y había mejorías que no habían tenido nunca en la vida, pacientes crónicos que tenían, por ejemplo, psoriasis de 25 años de evolución, sin resultado. Entonces hubo una vez que una paciente que estaba bien, todo ese grupo estaba pasando por un buen momento, y me dice, doctor, tengo un placar lleno de cremas, pomadas, emulsiones, lociones, algunos por la mitad, otros ya vencidos, otros que no, que todavía se pueden usar, corticoides. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Tiro todo? ¿Hago sacar ese placar de mi habitación? Y automáticamente otro paciente asoció, porque en los grupos asocian libremente y es como la asociación libre de una sola persona, pero repartida entre varias, y dice que él tenía un conocido que le decían ingeniero desarmisti, porque era alguien que sabía desarmar electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, y que decía yo te lo arreglo, desarmaba, pero después no sabía cómo armarlo de nuevo. Entonces era un ingeniero desarmador, pero no resolvía, no reparaba los objetos, sino que los dejaba todo desarmado. Entonces, inmediatamente la interpretación analítica de esto que era asociación libre es que efectivamente lo que este paciente sentía es que perdiendo la enfermedad, ellos sentían que se había desarmado
algo alrededor de lo cual giraba sus vidas. De tantos años de evolución de una enfermedad, se va creando el mundo de la enfermedad, los vínculos van siendo muy condicionados por la enfermedad y también los tiempos, las rutinas, las visitas periódicas a los médicos, etc. Casi la identidad empieza a girar alrededor de la enfermedad. Y un tercer paciente asocia lo siguiente. Dice que estaban haciendo una barbacoa, en Argentina decimos un asado, y que estaba toda la carne en la grilla, en la parrilla, y que de golpe miró para arriba y vio que el ventilador de techo, el ceiling fan, giraba medio como un borracho, ¿no? Sí, algo pasaba que no giraba bien. Y pensó, este ventilador se va a salir del eje y cuando salga nos va a cortar la cabeza, ¿no? Y que en ese momento el ventilador se sale del eje, no le cortó la cabeza a nadie, pero terminó arriba de la carne. Pues bien, esta asociación revelaba cómo la sensación de los pacientes crónicos con una enfermedad somática, cuando se empiezan a analizar y el análisis surte efecto, el primer temor es que van a perder la cabeza, es decir, que se van a volver locos, que se les ha desarmado algo alrededor de lo cual se había armado la vida y que ahora no saben cómo sigue la historia, qué hacer con ello. Voy a usar una palabra que se usa mucho ahora, lamentablemente, que es ¿y cuál va a ser la nueva normalidad? Bueno, esto es uno de los grandes trabajos del psicoanalista cuando se mete a hacer clínica psicosomática. Porque la enfermedad ejerce un efecto que se llama de suplencia y empieza a funcionar como un eje alrededor del cual gira la vida y que tapa, como un chicle tapa un agujero en la cubierta pinchada para que no se desinfle. Entonces, cuando sacamos el chicle y el auto está acostumbrado a andar con el chicle, resulta que hay miedo a tener un accidente. Pero el chicle no se puede dejar porque con el calor del asfalto y a mucha velocidad también se puede salir y el accidente va a ser seguro y mucho peor. Estoy viendo que algunos ya empezaron a hacerme preguntas. Hay algunos que se ve que los he tenido de alumnos o han participado en posgrados míos. Me alegra muchísimo volver a encontrarlos y les agradecería que me envíen un mail. Mi mail es mi nombre, jorgeulnik@gmail.com. Así recordándome que si fueron alumnos o dónde me conocieron, y así yo me armo una lista de correo para poder no perder el contacto con ustedes por si alguna vez se termina la pandemia y viajo a México. Bueno, yo sé que no son solo mexicanos, la audiencia esta es muy internacional. Le deseo a Joica mucho éxito al respecto, pero bueno, ya pasé el comentario y continúo con la exposición. La otra cosa que vimos es que efectivamente la cura que a veces obtienen los dermatólogos con agentes biológicos o con corticoides, no me manden ustedes el mail de ustedes, sino que anoten el mío y envíenme un mail aclarándome de dónde son y entonces ya estamos en contacto, porque yo no sé si voy a conservar los datos que me están mandando en los avisitos. Bueno, entonces decía que otra cosa que ocurre es que a veces la enfermedad es tan extensa y está tan arraigada y crónica que para el paciente curarse es como un cambio de identidad. Y el problema es que el furor curandi del médico a veces hace que quiera curar demasiado rápido. Y si la enfermedad
ocupó el lugar de la identidad, sacarle la enfermedad es como sacarle el ser al paciente, es como amenazar su identidad, y esto puede generar descompensaciones psicóticas o melancólicas. Por lo tanto, muchas veces yo le he aconsejado a los dermatólogos que trabajaban conmigo que si luego de un agente biológico o de un corticoide oral el paciente le desaparecían todas las lesiones menos una, que no se encarnizaran con esa lesión restante, que se la dejaran, que el paciente pueda seguir sintiendo que todavía es un poquito enfermo de la piel, porque ahí se va a localizar un resto que de otro modo el paciente no sabe dónde ponerlo y que algún lugar tiene que tener. Bueno, entonces hubo un paciente que tenía una eritrodermia, que es cuando la enfermedad abarca toda la piel, y que era muy esquizoide. Si no fuera porque tenía la enfermedad, yo hubiese dicho, era una personalidad esquizoide sin lugar a dudas, pero casi hubiera dicho que tenía una esquizofrenia. Pero el paciente era un paciente que estudiaba una carrera universitaria, que tenía novia, que se manejaba socialmente de un modo bastante aceptable, aunque era muy introvertido y, como dije recién, esquizoide, ¿no? Bueno, el asunto es que estaba el cuerpo totalmente tomado por la enfermedad, tanto así que tenía frío porque la inflamación de la piel le hacía perder muchísimo calor, y le dieron una medicación que le surtió efecto, y entonces empezó a recuperar la piel normal muy rápidamente. En el medio del proceso me regaló un libro. Ese libro es un libro de autoayuda que se llama El caballero de la armadura oxidada, y que trata de un caballero medieval que tiene una armadura y que no, siempre está como un héroe haciendo hazañas, y entonces para poder ser valiente, heroico y seguir adelante, no siente nada, es como que es toda su vida es combatir y tener la armadura puesta. Entonces él no se podía sacar la armadura, no podía desvestirse de esa barrera de protección antiestímulo que le daba la armadura y que es una de las funciones principales de la piel. Bueno, este cuento trata de que al final este hombre se vuelve sensible, comienza a llorar y las lágrimas van oxidando la armadura, y cuando la armadura se oxida se le va cayendo a pedacitos, y así vuelve a la normalidad y a tener vínculos con sus hijos y con su mujer. Y este paciente me regala este libro en medio de una situación en la cual él estaba con una extrema sensibilidad porque estaba recuperando su piel y le caían escamas, como al caballero de la armadura oxidada le caían pedacitos de su armadura, en donde era clarísimo que efectivamente la enfermedad cumplía una función de acorazarse y defenderse en la lucha por la vida y en el contacto con los demás y con las emociones. Bueno, se van juntando las preguntas que me van haciendo. Me voy a adelantar con una que por lo menos no me hace perder el hilo de lo que voy diciendo, que es alguien que me preguntó si la suplencia es lo mismo que, acá está. Mariela Sole pregunta, ¿ese efecto de suplencia de la enfermedad es diferente a lo que llamamos beneficio secundario del síntoma? Sí, es diferente. El beneficio secundario del síntoma puede ser desde obtener una pensión o tener la atención de la familia o de los médicos, tener algún tipo de beneficio identificable, describible, a raíz de padecer la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si es un adolescente, faltar al colegio, por ejemplo, si es una persona que trabaja, que le den días en el trabajo, en fin. En cambio, el efecto de suplencia tiene más que ver con una cosa mucho más profunda,
y que se relaciona con lo que les explicaba de cuando la enfermedad funciona como una identidad suplente del ser del sujeto. O con el ejemplo que les daba del chicle tapando el agujero en la cubierta. Es decir, que el efecto de suplencia, por ejemplo, no es el beneficio de, por ejemplo, sería, supónganse, de ir más rápido o más despacio con el auto, sino que es el efecto de que el auto sea auto, siga siendo auto, que siga funcionando. Después se verá a la velocidad que va, o si le hacen un descuento en la gasolina. Bueno, creo que con esto está respondida esa pregunta. Bueno, voy a seguir un poquito con la exposición, aunque no, ya veo que el tiempo nos va a quedar corto, pero por lo menos quiero cerrar un poquito la exposición. Entonces, les conté lo de la experiencia interdisciplinaria, el proceso de la cura, cómo requiere de una ayuda del analista al paciente para recuperar su identidad o para rearmarse luego de haber desarmado algo que con los años se va armando y que incluye la enfermedad. Y ahora vamos a pasar a una serie de funciones de la piel que se combinan o se relacionan con las funciones del yo, ya que esta página o esta plataforma se llama Yoica. Vamos a hablar de las funciones del yo. Y estas funciones son la función de límite, la función de continente y sostén, la función de individuación, la función de intersensorialidad, la de barrera de protección antiestímulo y la de pantalla. Voy a muy brevemente describir cada una y me voy a detener en la de pantalla, porque la de pantalla, además de pantalla de expresión de las emociones, tiene mucho que ver con la mirada. Y yo les dije al principio que hay dos pulsiones muy comprometidas en la clínica con pacientes de la piel, que son la pulsión de ver y la pulsión de tocar. Entonces, hablando de la mirada, vamos a ir a la pulsión de ver. Bueno, el concepto del límite tiene que ver con que la piel es el límite exterior del organismo, que separa un adentro y un afuera, un interior de un exterior. Y si falla esta función de límite, lo que vamos a encontrar en la clínica son, por ejemplo, relaciones simbióticas, en donde un sujeto se confunde con el otro porque hay una indiscriminación del límite entre uno y el otro. Y vamos a encontrar también patologías del apego, porque el apego es la búsqueda de proximidad con alguien protector más fuerte o más sabio, como explicaba Bowlby, el autor del concepto. Bueno, entonces, cuando tengan una consulta con una persona con problemas de la piel, estén muy atentos a captar si hay relaciones simbióticas, si hay confusión del adentro y del afuera, yo, no yo, interno, externo, porque eso sería una evidencia de que hay algo en el concepto del límite que está fallando o que tiene alguna dificultad. Y el otro es el continente y el sostén. Para ello tenemos que tener presente la teoría kleiniana, en donde cuando uno, y winnicottiana, cuando uno contiene a alguien dándole holding, esto es introyectado, es interiorizado y entonces se vuelve un sostén. O sea, el sostén que viene de afuera se incorpora y se transforma en una columna vertebral. O sea, un sostén que viene de adentro. Biológicamente también la piel funciona así, porque gracias a la acción del sol sobre la piel fabrica vitamina D y la vitamina D actúa como una hormona favoreciendo el metabolismo del calcio para que los huesos estén fuertes y seguros.
Entonces, fíjense cómo algo que es un calor que viene de afuera termina generando un fortalecimiento de adentro. La individuación es una función que se refiere a las marcas de identidad que hacen que uno sea el individuo tal o cual. Y que hoy en día está en la orden del día que la gente se siente que no es nadie, que no es nada, que está masificada, y entonces muchas veces necesita marcas sustitutivas que ya no son abstractas, que son concretas y materiales, como por ejemplo los tatuajes, para decir quiénes son o con quién están vinculados, ya sea el amor a un cuadro de fútbol o el nombre de una persona o algún emblema identitario. La intersensorialidad es la capacidad de integrar las sensaciones entre sí, justamente para no ser disociado y no tener las emociones en compartimientos estancos. Entonces, intersensorialidad es tener el sensorio y los órganos de los sentidos integrados, y la piel es un órgano que cumple esa función de intersensorialidad. ¿Por qué? Porque envuelve y contiene a todo el cuerpo, y además porque los órganos de los sentidos están muy relacionados con la piel y las mucosas. Bueno, el de barrera de protección antiestímulo no hace falta mucho explicarlo, porque la piel es como un escudo protector, y de hecho exageraciones del escudo protector son las enfermedades que generan hiperkeratosis, que es la dureza externa de la piel. La piel tiene una capa externa de células muertas que se transforma en queratina, la misma que se usa para el teñido del cabello o para no sé qué proceso del cabello. Pues bien, la queratina es la capa que recubre por fuera nuestra piel y está producida por los queratinocitos, que son células de la piel, de la epidermis, que a medida que van migrando hacia la superficie, van madurando, mueren y forman esta capa de queratina. Y ahora llegamos al último tema, el tema que me interesa ahora describir un poco, que es el de la pantalla y la mirada. Como les dije, hay una interacción continua entre la mirada y la piel. Ahora bien, hay una mirada que es la mirada de la reciprocidad y el reconocimiento. Y es que cuando yo miro a alguien y ese alguien me mira, según cómo me mira, yo digo, me mira con amor, me mira con odio, le parezco lindo, le parezco feo, le parezco alto, le parezco petizo. Me voy identificando en la mirada del otro. Ahora, hay dos miradas en las que no me puedo reflejar. Una es la mirada del ciego y la otra es la mirada del muerto. Por eso a los muertos se les cierra los ojos, porque cuando los muertos tienen los ojos abiertos, produce angustia. Y la angustia es la angustia de que esos ojos que me miran no me ven. Y entonces, como no me ven y no tienen brillo tampoco, no funcionan como un espejo que me dice quién soy yo y que estoy vivo. Bueno, Lacan llamó a eso la mirada como objeto A. Es decir, que hay algo que es no representable, que está más allá de toda significación, que no hay palabra que lo pueda nombrar, y que él dice que eso se llama lo real, ¿no? Que hay algo de lo real que somos que no lo podemos representar. Entonces, cada vez que aparece algo que no nos representa, como la mirada de un muerto, algo en donde no nos podemos reflejar, algo de lo que no podemos decir nada porque no hay representación de la muerte ni en el inconsciente, eso nos acerca a la nada que somos. Es como cuando uno va a un velorio y el comentario más común es: no somos nada. Ayer estaba hablando conmigo y ahora mirá. Y el otro dice: no quiero mirar. Entonces, esa nada que somos no es que es solamente cuando nos morimos.
Ahora que estamos todos vivos, también hay algo real que somos y de lo que no podemos decir nada, porque es algo irrepresentable. Bueno, pues bien, de esa nada que somos y que está por fuera del lenguaje, por fuera del campo imaginario, por fuera de toda representación, sin embargo, dentro del campo que habitamos nosotros y que tiene sentido y que es representable, hay un resto de eso. A ese resto de eso, que no es nada, la de la nada que somos, a ese resto Lacan lo llamó objeto A. Y hay muchas cosas que pueden ir a parar a ese lugar, al lugar del objeto A. Una es la mirada. ¿Pero cuál mirada? No la mirada con que ustedes me ven ahora mirarlos a ustedes a pesar del reflejito que hay en mis anteojos. Porque ustedes se sienten que yo les estoy hablando a ustedes y me escriben, me recuerdan, yo les hablo, les contesto preguntas. Pero hay otra mirada que es, como les explicaba recién, la mirada que no ve, y que además de los ojos del ciego y los ojos del muerto, también lo es la lesión de la piel. Porque cuando alguien muestra la lesión de la piel en eso que yo llamé mostración, no nos podemos reflejar en esa imagen, porque esa imagen de, llamémoslo, carne viva, no es representable dentro de nuestro campo imaginario. Sí lo es dentro del campo imaginario del dermatólogo, porque el dermatólogo dice, tenemos una lesión en moneda, y la llama, por ejemplo, psoriasis numular. Tenemos una lesión en gota, y la llama psoriasis gutata. ¿Y por qué el dermatólogo hace eso? Porque reconduce esa nada que es la lesión en algo que pertenece a su mundo familiar, que es la gota, la moneda, la placa, y todas las nominaciones que se les ocurra, que después las clasificará y les servirán para un mejor diagnóstico y un adecuado tratamiento. Bueno, ahora, no todos hemos sido mirados adecuadamente por nuestros padres, porque hay veces pasan cosas trágicas como la muerte de un hijo, y entonces se tiene otro hijo, y el nuevo hijo no es mirado como el ser que es, sino que se le sobreimpone la diapositiva del hijo muerto, y a veces le ponen el mismo nombre, el nombre que estaba destinado al muerto. Entonces ese hijo o es transparente, o es como cuando queremos pasar una diapositiva y nos aparece otra encima y no nos deja ver con claridad lo que queríamos mostrar. Hay otras veces que el super yo nos mira, y nos mira según un enojo de uno de estos padres que dicen una mirada vale más que 1000 palabras, o estos pacientes que dicen mi papá me miraba y con eso era suficiente. Bueno, esas miradas terribles, penetrantes, agudas, esas miradas hieren la piel, porque también son miradas que no nos reconocen. A mí cuando doy clases sobre esto me gusta pasar una película que es una película de acción casi indigna para una charla psicoanalítica, ¿no? Que uno siempre espera cosas sofisticadas. Esta es una película que el protagonista es Sylvester Stallone y que se llama Riesgo Total en Argentina. Creo que en inglés se llamaba Cliff Rider o algo así, y que hay una chica que se lastimó en un ascenso a unas montañas rocosas, y entonces tienen que venir a rescatarlos. Y un helicóptero se para en otra montaña rocosa que queda enfrente donde está Stallone con la chica, que es una belleza, y el novio de la chica. Y bueno, tiran una especie como de canopy o tirolesa, que se engancha en el helicóptero y tienen que ir con la tirolesa por el medio de un abismo terrible desde una montaña a la otra. Y hay viento, y hay miedo, y entonces, bueno, la chica, Stallone es un canchero, es un fanfarrón, que él es profesional de esto, y lo hace sin ningún tipo de temor.
Y él le quiere transmitir seguridad a la chica. Le dice, vos mírame a mí, tú mírame a mí, y vas yendo mirándome a mí. No mires al abismo, no mires para abajo. Acuérdense lo que les expliqué. Mirar a Stallone, aunque él sea un hombre fortachón y musculoso y la chica fuera frágil y flaquita, pero es la mirada del reconocimiento, porque los opuestos también se reconocen. Hombre, mujer, musculoso, fuerte, débil, yo qué sé, se reconocen. Pero el abismo es la nada, es lo real, es lo que carece de representación. Y ella está bajando, bueno, y entonces falla el arnés y al final queda colgando de un ganchito que se está rompiendo y entonces Stallone tiene que ir rapidito, rapidito a rescatarla y todo parece que ella se va a caer y se mueve la soga, un desastre total. Y cuando Stallone la está por agarrar, se le suelta el cinturón a ella y entonces él, que tiene unos guantes, finalmente la agarra. La agarra y ella desesperada lo mira y le dice, no me dejes caer, no quiero morir, salvame. Y Stallone, que era el hombre seguro de sí mismo, padre protector, empieza a sudar y la imagen que era derecha empieza a verse al revés, con la cabeza para abajo y la desesperación en el rostro porque el guante se le empieza a resbalar de la mano. Y a mí, al final, bueno, la chica se resbala y se muere, rarísimo en una película norteamericana. El asunto es que a mí me pareció muy representativo de la relación entre la piel y la mirada, porque la mano que aferra y que es la pulsión de tocar y es el handling y todo el aspecto protector de la contención piel a piel, termina siendo sustituida por la mirada y como la mirada no alcanza a sostener, de la mirada de reconocimiento se transforma en la mirada del super yo, porque ella mientras está cayendo lo mira con una mirada terrible a Stallone. Y yo descubrí esta película porque una paciente que yo tenía con psoriasis me vino muy angustiada a la sesión y me empezó a contar la película y concluyó, pobre Stallone. No dijo pobre la chica, dice, pobre Stallone, no se va a poder sacar nunca en la vida esa mirada de encima. ¿Mm? Y yo, esto que dijo ella, me enseñó un montón sobre lo que es en un enfermo de la piel la mirada que lleva encima, que puede ser una mirada superyoica, puede ser una mirada que no mira, puede ser la mirada de un muerto, un hermano muerto. En fin, esto no crean que con esto se explica esta la causa de las enfermedades de la piel. No, es un factor que hay que saber escuchar y tener en cuenta para no decir como un lorito, repetir todo el tiempo que cualquier paciente de piel lo que pasa es que le faltó caricias o contacto porque hay algunos que le ha sobrado caricias de contacto, otros que han tenido mucho en un momento y poco en otro, y otros que se les ha combinado, como esa ensalada que yo les explicaba de la transformación en lo contrario y la vuelta contra el propio sujeto, y es que lo que los ha afectado es la relación entre la pulsión de piel y la pulsión de tocar, de tocar y de mirar. Bueno, voy a dejar acá, porque estamos en tiempo, y entonces ahora voy a leer las preguntas y se las voy a contestar en la medida que pueda. Vamos a ver. Empecemos por el principio. Agradezco mucho los saludos y me alegra mucho que sean de varios, de Bolivia, Colombia. Yo creía al principio decía de México, pero veo que hay de todas partes. Bueno. Les agradezco su presencia y también de Argentina. Bueno, Chile, bueno, a ver, acá
Hay una persona que hizo un posgrado de psicosomática conmigo hace muchos años en el laboratorio Janssen. Era un posgrado de la Facultad de Medicina, un programa de actualización. Buenos tiempos aquellos. Yo ahora estoy, no sé si los de Yoica está permitido, pero bueno, yo estoy ahora dando posgrados online a través de una institución que se llama EULAPS, significa Escuela Euro-Latinoamericana de Psicosomática Psicoanalítica, y que justamente surgió a raíz de un posgrado que vengo dando a unos psicoanalistas rusos interesados en psicosomática y que viven en Moscú y en otros lados de Rusia. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre un psicosomatólogo y un psicoanalista? Bueno, la verdad es que la expresión psicosomatólogo es un neologismo. En realidad no existe el psicosomatólogo propiamente dicho. Lo que hay somos psicoanalistas que nos gusta la psicosomática y tenemos experiencia y nos dedicamos a tratar personas que tienen enfermedades somáticas, de la piel o del pulmón o del riñón. Qué sé yo, yo he tratado pacientes en diálisis renal, oncológicos, en fin. Y a veces viene gente que tiene problemas de pareja o dificultad para estudiar, o chicos que quieren separarse de los padres, o parejas en problemas. No es que atiendo solo enfermos somáticos, pero la mayoría de mis pacientes es por eso, porque tienen alguna enfermedad y sus médicos o sus familias o ellos mismos consideran que hay una relación entre su enfermedad y su vida o hechos vitales o su manera de encarar las cosas, ¿no? Y la verdad es que el tratamiento analítico rinde sus frutos en una gran cantidad de casos. Bueno, muchas gracias por los comentarios elogiosos. Saludos a acá Normi Ortega, que dice que fue alumna mía, y hay otros más también. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. También acá Sofía Andrade, que fue alumna mía. Celeste Saavedra, el mail es mi nombre, jorgebulnik@gmail.com. Saludos a Virginia Legaspi, que también fue alumna. A ver, acá Vanessa Escobar dice que si el vitiligo se lo considera también psicosomática. Sí, clásicamente se lo considera psicosomático, pero mi opinión es que no hay enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades son somáticas. Lo psicosomático es nuestra manera de abordarlas, tratarlas, concebirlas y entenderlas. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos yo diga, no, vitiligo es una enfermedad psicosomática y mañana se encuentra una bacteria que produce el vitiligo o un problema genético que está en un locus determinado que genera el vitiligo. Entonces, ¿deja de ser psicosomática? No. Se puede encontrar una causa genética y se puede encontrar una bacteria, como pasó con la úlcera gastroduodenal, y sin embargo eso no invalida que es una enfermedad que puede evolucionar de acuerdo a situaciones emocionales y hechos de la vida, y que en el vitiligo es interesantísimo. Es una enfermedad muy interesante el vitiligo, porque por un lado es una enfermedad que no tiene casi ninguna gravedad, no pica, no duele, no lastima, solamente tiene un impacto estético que a veces es importantísimo, ¿no? Y que puede afectar muchísimo la calidad de vida del paciente. Pero lo que me parece súper interesante de esa enfermedad son las historias de los pacientes, que siempre me llama la atención, que son historias muchas veces mucho más dramáticas que lo que es el dramatismo de la enfermedad. Pero una vez tuve yo la suerte de ser comentador de un invitado especial que vino a la Asociación Psicoanalítica Argentina y que es un antropólogo muy famoso que se llama David Le Breton, cuyos libros se los recomiendo, es muy profundo, muy interesante. Y David Le Breton habló en esa conferencia
de un fenómeno que él lo llamó la blancura, que en francés suena mucho más elegante, ¿no? Porque David Le Breton es francés, aunque se llame Le Breton. Pero, aunque, bueno, desconozco bien si ese apellido por ahí es francés, no sé. El tema es que él dice que la blancura es una figura antropológica y que está relacionada con los momentos en donde una persona quiere empezar todo de nuevo, algo así como cuando uno aprieta delete en el teclado del ordenador, ¿no? Borrar todo y empezar de cero, como resetear la vida entera. Y se llamó blancura porque la idea es borrar, que la página quede en blanco. Si quieren ustedes tener idea de lo que es eso, vean la serie, que capaz que todos ya la vieron, Breaking Bad. Y en Breaking Bad, el abogado Goodman ofrece al protagonista y después también al otro chico la posibilidad de desaparecer, perder la identidad, ir a una casita nevada en Seattle donde nadie lo puede encontrar y volver al mundo tiempo después con otra cara y con otra cédula de identidad. Bueno, ese deseo de desaparecer y volver a empezar siendo otro, hay que tener una fuerte motivación para eso, porque es dramático. Es como perder la historia. Es algo que a veces le pasa también a algunos pacientes transexuales, ¿no? Y entonces, hay algo en algunos, no en todos, pero en algunos pacientes de vitiligo, hay algo de esto. Como si el borrar la identidad, en vez de ocurrir de forma abstracta o simbólicamente por medio de una conducta o de cambiar el documento, el nombre, etcétera, apareciera que se borra una parte del cuerpo, como le pasó a Michael Jackson. Entonces, bueno, mira, Vanessa, todo lo que generó tu pregunta. Pero cuando se hace una lista de enfermedades psicosomáticas de la piel, el vitiligo siempre figura, junto con la rosácea, con el neurodermitis, con el líquen rojo plano, la alopecia areata, que es quedarse pelado, pero no como yo. Lo mío se llama alopecia androgénica o androgenética, que es la alopecia típicamente masculina, y es como decimos nosotros los que nos vamos quedando calvos, que nos consuela decir que es algo típicamente masculino. Pero bueno, la alopecia areata es otra cosa, generalmente es como un circulito, un parche o una parte del pelo que se pierde y no todo, es reversible porque el pelo con terapia muchas veces se puede recuperar, pero también a veces se generaliza y tenemos la alopecia universal, que el paciente pierde el pelo del cuerpo entero, cejas, pestañas, pubis, axilas y por supuesto el cuero cabelludo. Bueno, vamos a ver qué más. Acá preguntan si el acné es psicosomático. Bueno, el acné tiene un gran componente hormonal y además hay acné y hay acné escoriado. Y cuando hay acné escoriado, casi nadie duda de sugerir psicoterapia porque es el chico que está sufriendo y se empieza a lastimar los granitos del acné y eso le va a generar marcas que le van a quedar en la cara para siempre, muchas veces. Acá me pregunta Miriam Reyes si el acné también es un síntoma psicosomático. En realidad el acné es una enfermedad infecciosa porque hay unas bacterias que generan la inflamación de la salida del pelo, ¿no? Y mejora muchas veces con antibióticos y sustancias que disminuyen la inflamación o favorecen que no ocurra la infección característica del acné. Pero como decía antes, que haya una bacteria y un antibiótico que lo trate,
o sustancias que lo mejoran químicamente, no significa que no podamos estudiar en ese adolescente o en esa adolescente no solo el impacto psicológico de tener acné, sino qué pasa con su sexualidad, qué pasa con su crecimiento y maduración, cómo es la relación con sus padres, si hay algún tipo de emociones volcánicas, porque lo que más se parece al acné es un volcán, ¿no? Y además se habla de erupción del acné. Y así las cosas, uno puede ayudar mucho a un paciente con acné. A ver, acá dice Alejandra Vargas Echeverría, ¿cómo explica usted cuando la enfermedad psicosomática se da en varios miembros de una familia? Bueno, de dos maneras lo explico. Primero, por lo que dije antes, porque psicosomático no quiere decir psicogenético, o sea, generado por la psique o de causa psíquica. Entonces, varios miembros de una misma familia pueden tener la misma carga genética para una determinada enfermedad, y entonces se explica que tenga la misma enfermedad porque es hereditaria o porque tiene un componente genético muy importante. La psoriasis, por ejemplo, tiene un componente genético importante. Pero hay pacientes con psoriasis que no tienen nadie con psoriasis en la familia. Y no por tener psoriasis van a tener hijos con psoriasis. Pero yo entiendo la pregunta, no apunta a que les diga por genes, sino que también hay fenómenos identificatorios dentro de una misma familia, y además hay afectos y conflictos y problemas compartidos, y sobre todo si la familia es una familia con tendencia a la aglutinación. Por ejemplo, hay familias que dicen, nosotros somos de puertas abiertas, y la casa siempre está llena de amigos de los hijos, parientes, cada Navidad, festividad, está repleto toda la familia, primos, novios, todos vienen a la casa, y el clima de esa familia es completamente diferente de esas familias que si alguien le toca el timbre sin haber avisado antes, se ofenden. Después, hay personas que se ofenden y hay otras personas que casi nunca se ofenden. Y hay familias que son amorosos y otros son unos cabrones. Y eso tiene que ver con el estilo afectivo de cada familia, que a veces no es de uno solo de los miembros, sino de todos ellos o de varios de ellos. Y estos estilos afectivos también van a determinar formas de enfermar y tipos de conflictos. Por ejemplo, los egipcios tenían un estilo de representar. El estilo de representar de los egipcios era la cabeza de perfil y el tórax de frente y los pies de perfil. Una forma que no coincide con la anatomía. Vean un grabado egipcio o un libro de arte de egipcio y van a ver que es como yo les digo. O por ejemplo, los soldados o los hombres egipcios en esos grabados, durante una época se los hacía con dos pies izquierdos. Fíjense y van a ver. ¿Por qué no sabían dibujar los egipcios? No habían descubierto las reglas que descubrió, no sé, Miguel Ángel, que hacía esos cuerpos tan hermosos y anatómicamente perfectos, o el pintor Velázquez. No, sí sabían que los hombres no tienen dos pies izquierdos y sabían dibujar pie izquierdo y pie derecho y el tórax de costado. Lo que pasa es que dibujaban así porque a ellos en los dibujos les interesaba representar y que se vea bien ambos pies y que se vean bien los dos brazos. Si yo dibujo una persona de perfil, hay una parte del tórax que no se va a ver o puede quedar oculto una parte del brazo que está del lado del fondo.
Entonces, los egipcios dibujaban y pintaban al estilo egipcio. Y el estilo egipcio es la cara de perfil, estoras de frente. Bueno, hay familias que tienen su propio estilo. Un estilo de comer, por ejemplo. Todos en la mesa a la misma hora, los martes fideos, los miércoles carne, los jueves frijoles y así. Y hay otras familias que comen restos y otros que piden delivery todo el tiempo. Y bueno, eso puede influir en el tipo de enfermedades digestivas que pueden llegar a tener. En donde hay una mezcla del factor físico, de lo que comen y cómo lo comen, y del estilo que tiene que ver lo que les enseñaron las abuelas, las identificaciones, los gustos particulares, la sexualidad, el erotismo del comer de cada familia. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Ay, me parece que me pasé. La dermatitis atípica, ¿es psicosomática también? Jimena, probablemente es un error de tipeo, habrás querido poner dermatitis atópica. Bueno, la dermatitis atópica es la dermatitis por alergia. La atopía es una condición genética que puede generar asma o eczema. Y está descrito en todos los libros y por todos los homeópatas que a veces cuando le curan el asma les aparece eczema. O le ponen corticoides al eczema y le aparece asma. Eso lo que muestra es lo que dicen las tías y las vecinas de acá a la vuelta, que dice lo que no sale por un lado sale por el otro. Y tiene que ver con que el enfermar, que la enfermedad no está en el órgano, la enfermedad está en todo el ser del sujeto. Pero la respuesta breve a la pregunta es la misma que antes. Todas las enfermedades son somáticas, pero uno puede hacer un abordaje psicosomático de todas ellas, hasta de las que son una condición genética. A ver, acá Erika dice, al volverse la somatización parte del yo del paciente, ¿cuál sería el camino del tratamiento en general? Muy buena tu pregunta, Erika Morales. Bueno, cuanto más parte del yo del paciente se hizo la somatización, más difícil es el tratamiento, por lo que expliqué durante el transcurso de mi charla. Pero lo primero que va a haber que hacer en el tratamiento, a mí me gusta que hayas dicho parte del yo, porque va a haber que identificar las otras partes del yo, que no son la enfermedad, y afianzarse en esas otras partes para empezar de a poquito, a ver la enfermedad como una parte extraña del yo, o como a veces hace el organismo un quiste, que es, ¿vieron cuando aparece un virus en la computadora que el antivirus dice que lo puso en una celda? ¿No? Entonces, hay veces lo que logramos no es que se desaparezca del todo la enfermedad o que se cure, sino que deje de ser el centro de la vida y entonces la enfermedad pierde libido, pierde fuerza y el paciente sigue teniendo, pongamos, eczema o episodios, pero ya no termina internado, ya no son tan graves, ya no le importan tanto, no le afectan tanto su calidad de vida y entonces esos restos que quedan de la enfermedad poco a poco pasan a ser como un resto del yo, como tenemos todos tantos de esos restos del yo. A ver, por ejemplo, supónganse que entre ustedes hay alguna chica que haya jugado al hockey sobre césped o al vóley, ¿no? Y fue federada y compitió muy bien. Eso va a ser una parte de su yo. Pero cuando dejó de jugar y pasan los años, cuando tenga 60 años, ya no va a pasar como cuando tenía 15 y decía yo soy del vóley o yo soy
en el club soy gente del vóley. ¿Vieron cuando dice la gente de tenis o la gente? Y poco a poco, cada vez esa voleibolista va a ocupar menos espacio en el show, aunque siempre va a ser una parte del show. Pero cuando consulta, es de esas personas que tiene 60 años y dice, yo toda la vida jugué al vóley. Y cuando uno dice, pero ¿cómo toda la vida? ¿Sigue jugando? No, hace mucho que no juego. ¿Y cuándo dejaste de jugar? A los 20 años. Bueno, tenés 60, no jugaste al vóley toda la vida, jugaste al vóley un tercio de la vida. ¿Mm? Bueno, a ver. Ya el problema es ya dermatitis seborreica en cuero cabelludo, ¿cuál es el origen? Bueno, a mí me da risa porque cuando doy estas charlas en forma presencial, nunca falta el que se acerca y me quiere mostrar un granito para decirme qué tiene que hacer. Yo no soy dermatólogo, yo soy psicoanalista, ¿no? Por otro lado, la dermatitis seborreica, otra es el origen. El concepto de origen es un concepto controvertido porque a veces se confunde causa con origen. Y decir cuál es el origen de algo es muy difícil, porque es casi como que podemos llegar al origen de la humanidad o de la Tierra en el planeta, en el universo, perdón. Capaz que estás preguntando cuál es la causa. Y el problema es que para tener un enfoque psicosomático tenemos que corrernos del enfoque causa-efecto. Porque probablemente la causa de la dermatitis seborreica es el Pityrosporum ovale, que es un hongo. ¿Mm? Pero uno... Bueno, porque pensé en la seborrea de cuero cabelludo, ¿no? Ahora hay dermatitis seborreica de otras partes del cuerpo y que generan a veces unas lesiones verrugosas, seborreicas, que sobre todo en las personas mayores, que son muy comunes. Bueno, seguramente van a quedar algunas preguntas. Acá preguntan de las verrugas. Ustedes saben que hay descriptos curas de verrugas con hipnosis, ¿no? Lo cual es muy sorprendente porque las verrugas muchas veces son virus. Y sin embargo hay verrugas que remiten con hipnosis. Bueno, señoras y señores, me preguntan si a través de un análisis puede eliminarse algún estado de malestar en la piel. Sí, por supuesto. Yo tengo fotos de antes y después de tratamientos analíticos de pacientes con mejorías extraordinarias, así como otros cuesta más, no le podemos garantizar la curación a nadie. La que me pregunta de los puntos rubí, eso suele aparecer con los años, en la vejez. Ojo, también puede aparecer en una persona joven, pero nuevamente, el problema de considerar los síntomas psicosomáticos es que detrás de eso hay una preconcepción de decir que son de causa psíquica. Y probablemente no se puede decir que sean de causa psíquica, pero sí se puede analizar qué compromiso emocional tiene un paciente que le están saliendo puntos rubíes y hasta nos podemos encontrar con sorpresas, como por ejemplo que de niña, no sé, la joya de la madre tenía rubíes y esto le dejó una marca muy significativa, o que le dijeron algo de que en el parto comió frutillas, qué sé yo, toda una mitología que puede ser muy interesante de analizar. A Patricia Araya, que pregunta de los eventos autolesivos en adolescentes, le diría que es muy interesante, si quiere profundizar sobre ese tema, que lea, que
que lea a David Le Breton, que tiene el libro entero sobre autolesiones en adolescentes. Bueno, vamos a parar acá porque hay muchas preguntas más, pero ya se las hizo muy tarde y bueno, quedará para otra oportunidad. Así que, bueno, me despido de todos ustedes. Los que tengan algún interés de seguir estudiando, bueno, escríbanme y vemos si podemos organizar algo por vía de EULAPS. Y agradezco nuevamente a los organizadores de JOICA el haberme invitado y espero que les haya sido útil mi conferencia. Hasta la próxima.